continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares con nuestra sección Botica Terapéutica, a la que hemos invitado al enfermero José Antonio Rodríguez. Él es responsable de enfermería de la unidad de urgencia del Hospital Costa del Sol de Marbella. Muy buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por compartir información que nos hace muchísima falta conocer para poder hacer un buen uso de los servicios sanitarios. Muchas gracias a vosotros. Cuando llega una persona al servicio de urgencia, ¿por quién es recibida? Bueno, en principio, una vez que da los datos en la zona de administración, el paciente pasa a la sala de espera, donde es llamado desde la sala de enfermería de triaje. Es el enfermero el que hace un primer contacto con el paciente, consultándole qué le trae por aquí, ¿no? En ese momento, pues el paciente nos explica el motivo de su consulta y en función de lo que nos cuente, pues nosotros lo reubicamos dentro de nuestro sistema. ¿Se le realiza algún tipo de prueba en el triaje que se realiza? Sí, bueno, normalmente las salas de triaje tienen que ser muy dinámicas para no establecer mucho cuello de botella, porque no sabemos qué le pasa al siguiente paciente. Entonces es una entrevista muy rápida, pero sí, en principio se le toman los signos vitales más que la enfermería vea prioritaria o necesaria, así como un electro, una glucemia, una tensión arterial. Pues bueno, en función de lo que nos cuente y nos diga que por qué viene, ¿no? Claro, para reducir así su tiempo de espera, dependiendo también de la gravedad que presente, ¿no? Exacto, De eso se trata, ¿no? Exacto, se trata de, con una entrevista rápida y con el análisis de signos y síntomas, activar un nivel de prioridad en la atención. Ese nivel de prioridad en la atención es el que hará que, bueno, se ha visto en un circuito u otro dentro del servicio. ¿Cuál es esa? Si, por ejemplo, un paciente dice que tiene, por ejemplo, no sé, que le duele el pecho, pues se le haría un electro, se le tomaría la tensión y en función de eso actuaríamos. Claro, que hay una serie de síntomas o de clínica que hace que Exacto. se active esa prioridad, ¿no?, de atención, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál sería a lo mejor esos síntomas? ¿Una pérdida de conciencia? ¿Un electro un dolor torácico? Depende, que hay muchísimos signos y síntomas que hay que considerar. Pues bueno, una pérdida de conciencia o un dolor en el pecho de inicio brusco, una hipertensión, una dificultad respiratoria, harían que se activaran circuitos distintos, o un paciente que venga con un dolor en el tobillo porque se acaba de caer. Cada motivo de consulta hace que se active un circuito distinto dentro de la urgencia. ¿Y cómo se organizan los cuidados de enfermería dentro de un servicio de urgencia como el vuestro? El primero sería la recibida, ¿no? El priorizarlo, el hacer esa primera entrevista. Aunque muchas personas nos dicen que parece que vamos todos cada uno por nuestro lado, sí. Está todo muy muy estructurado y medido, ¿no? De forma que una vez que el paciente tiene asignado su nivel de prioridad o su gravedad establecida, y va a cada circuito, hay asignados a esos circuitos asignados profesionales en función a la gravedad del circuito. Lógicamente, en una sala de críticos intervienen más profesionales que a lo mejor en una zona de trauma. Y están distribuidos, como le digo, en función del motivo de consulta del paciente. Hay asignados enfermeros que se encargan de atender a esos pacientes. Uh-huh. Y lo hacéis por unidades, ¿no? ¿Hay descritas esas unidades? ¿Están contempladas? Están contempladas las zonas de actividad, de asistencia. Hay asignados enfermeros a observación, hay asignados enfermeros a sala de críticos, enfermeros a sala de trauma, a sala de cura, a salas de enfermería, a puestos de triaje, a puestos de urgentes. Los puestos de urgentes son pues pacientes que no son críticos, pero que tampoco pueden esperar mucho rato a ser vistos por un médico. Entonces, sí, hay otro enfermero asignado a la zona de pediatría. Y cada uno pues bueno sabe perfectamente qué tiene que hacer y cómo, e incluso están ordenados por nivel de experiencia. Un enfermero Nobel pues no puede estar dentro de una sala de críticos,
En cambio, un enfermero Nobel sí puede estar en otro tipo de puestos que en los que se atienden a pacientes con mucha menor gravedad. Todo está estipulado de forma que el paciente grave sea atendido por profesionales mucho más expertos. ¿Ha sufrido cambios esta manera de organizarse ahora con la crisis sanitaria? Claro, han surgido, intentamos siempre mantener los circuitos. Los circuitos de alguna manera no cambian, sí que cambian la estructura y las zonas donde ahora estamos atendiendo a los pacientes. Hay, como sabéis, esto está organizado, el servicio de urgencia está organizado desde que comenzamos la pandemia, está organizado en 2 circuitos, circuito respiratorio y circuito no respiratorio, para que podamos atender tanto nosotros como el paciente que acude al servicio podamos trabajar de forma segura. Los circuitos respiratorios, los profesionales tienen sus equipos de protección y se atienden a los pacientes que acuden con algún tipo de sintomatología compatible con la pandemia actual, y en los otros circuitos pues no. ¿Qué tipo de hace también que un paciente pueda estar seguro dentro de la urgencia, que eso es muy importante decírselo a la población, que las urgencias son seguras, porque en cada circuito se actúa de una forma, protegiéndonos nosotros los profesionales, pero también protegiendo a los pacientes. Y aún así, en la urgencia no respiratoria, vosotros también estáis protegidos, ¿no? Sí, el nivel de protección mínimo hay que tenerlo en todos los sitios. Es más, hasta en la calle, en una zona pública, hay que ir con mascarilla, pues dentro de un hospital mucho más todavía, ¿no? Mucho más. Entonces sí que usamos unos niveles de protección un poquito más elevados que como usuario normal. Como usuario normal, como una persona normal en la calle, porque tampoco sabemos exactamente, hay tal cantidad de sintomatología que tenemos que estar protegidos siempre, por nosotros y por vosotros, claro. Claro, y al paciente, a la persona que llega, ¿se le pone alguna protección adicional, por ejemplo, en los casos respiratorios? En los casos respiratorios y en los casos no respiratorios, al paciente la protección adicional sobre todo es, en muchos casos, sustituir mascarillas de tela por mascarillas quirúrgicas que lógicamente protegen más. Pero además de eso, si el paciente ya está dentro de un circuito respiratorio, también pasa a otras zonas en las que ni él de alguna forma reciba ningún tipo o perciba ningún tipo de peligrosidad hacia él, y que tampoco él pueda transmitir la posible enfermedad, si la tuviera, a otros pacientes que atendemos. Entonces esos pacientes están en otro circuito, y si pasan a una observación, por ejemplo, pues pasarían a la observación respiratoria, donde todos los trabajadores tienen EPI y los pacientes están en situación de aislamiento. José Antonio, ¿se les permite tener un acompañante en todos los casos? ¿O hay excepciones? Es controvertido. El tema del acompañante, en las zonas no respiratorias se les permite que haya un acompañante, pero sí es cierto que tenemos salas de espera preparadas para atender a muchos pacientes, pero ahora se nos quedan pequeñas porque la distancia social es fundamental. Entonces, al tener sillas inutilizadas, para garantizar que haya distancia entre pacientes, hacen que nuestras salas de espera se reduzcan mucho en aforo. Eso está haciendo que para los acompañantes estamos intentando que solo pasen acompañantes de pacientes frágiles o vulnerables, pacientes en silla de ruedas, pacientes que no oigan, pacientes muy mayores, pero todo paciente que sea de alguna manera independiente y que tenga capacidad para poder estar solo y poder explicar perfectamente a un médico qué le pasa o a un enfermero qué le pasa, sí que les pedimos que entren solos, porque no cabrían todos en la sala. Los pacientes respiratorios sí que no pueden tener visitas, pero ni visita ni acompañamiento, por lo que también le comento, por evitar que propaguemos más este virus. Claro. Entonces, esas personas, esos acompañantes, ¿tienen algún sitio de espera? Esos acompañantes pasan a la sala de espera y son llamados en el momento que nos haga falta. Eso sí es importante que todo el mundo lo sepa, que no se tienen que preocupar porque su familiar haya pasado solo, que en el momento en que lo necesitemos lo vamos a llamar.
Es más, en la sala de observación disponemos de tablets para hacer videollamadas, porque no pueden tener visita a ese tipo de pacientes, los pacientes respiratorios. Entonces disponemos de tablets para poder hacer videollamadas y contactar con la familia. ¿Y qué tal está funcionando todo? ¿Han surgido conflictos? Porque sí es cierto que ya teníamos el tema de las agresiones a los sanitarios. Ahora, con tantas medidas, con tantas restricciones, ¿estáis viendo un aumento de violencia o hay respeto? Bueno, ¿cuál es tu percepción, José Antonio? A ver, mi percepción, yo no sé por qué. En la primera semana de los aplausos yo ya no salí a aplaudir más. De hecho, siempre dije lo mismo, no sé por qué me aplauden, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, hemos pasado de ser, de alguna manera, los héroes del sistema a volver a ser lo que éramos. Somos trabajadores, que hay personas que tratan con más respeto y otras personas que tratan con menos respeto. Es entendible que dentro de los servicios de urgencia haya nervios, porque un paciente que acude a urgencia lógicamente está nervioso porque no sabe qué le pasa. Exacto, está en una situación de enfermedad aguda en la que, pues bueno, de alguna manera puede tener miedo de que pueda correr peligro su vida, qué me pasa o qué me está pasando. Entonces eso añade una situación de estrés al momento bastante alta. Nosotros solo pedimos comprensión. Nosotros estamos intentando trabajar para que todo el mundo sea atendido lo mejor posible dentro de las carencias que tenemos y bueno, y dentro de las dotaciones de profesionales que tenemos, que si bien es cierto también ha estado y estamos bastante reforzados desde que hemos comenzado la pandemia. Pero con todo y con eso hay momentos en los que hay cuellos de botella y hay ciertas demoras en la asistencia. Entonces, bueno, a mí me encantaría que nos trataran bien, pero me encantaría que me traten bien como yo trato a cualquier persona en otro puesto de trabajo, que creo que es fundamental, pero no va, creo yo, en que sea sanitario o no lo sea, va muchas veces también en la condición de cada uno. Yo entiendo que si yo voy a comprar a un supermercado, no tengo por qué tratar mal a la cajera. Pues igual pido, o no sé, igual debería ser aquí. No tengo por qué tratar mal a un enfermero, a un médico, a un celador, o a una limpiadora de un hospital, porque sí. Ante todo, entiendo que estoy nervioso, respeto, pero tenemos que mantener un poco la forma y sobre todo entender al otro, ¿no? Que hay veces que nos cuesta tanto a nosotros como al usuario, pero es normal. Por eso hoy queríamos dedicaros el programa, porque queremos empatizar, que empaticemos con vuestro puesto de trabajo, que es muy difícil, que son situaciones muy críticas, que tienes que tener una entereza, tener los conocimientos, los protocolos bien claros para poder trabajar eficazmente, también tener, por supuesto, los recursos y los medios, y ante todo, pues hay que pedir respeto y educación, muchísima educación, porque todos estamos en el mismo barco y eso es muy importante, que no nos enfrentemos y eso queremos hoy conseguir con nuestro programa, con nuestro primer programa de la temporada, pues que nos sigamos respetando, que sigamos con esa educación que nos caracteriza y que intentemos, bueno, pues ponernos en la piel del otro en ese tipo de situaciones tan críticas. Muchísimas gracias. Efectivamente. Muchísimas gracias, José Antonio Rodríguez, responsable de enfermería de la unidad de urgencia del Hospital Costa del Sol, por este ratito, y cualquier cosa que quieran comentarnos, pues nosotros estaremos encantados y les abrimos los micrófonos para que llegue a la población, que es muy importante seguir haciendo educación. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por contactar conmigo y darme la oportunidad, ¿no?, de que el ciudadano pues pueda oír también la otra parte, que muchas veces es olvidada. Sobre todo de aquellos que están en primera línea y al lado de la cama de los pacientes. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias, buenos días. Adiós.